Esta es la parte número 4 de esta serie titulada Ungidos por Príncipe. Recuerden que esto es un regalo de consagración, ¿verdad? Para poder ser partícipe del reino de los Shamaim. Bendito Yahweh. En esta parte número 4 seguimos estudiando del primer rey del pueblo de Israel llamado Saúl, que lo pueden encontrar en el Strong Hebreo 7586, que Saúl significa el pedido, el deseado, el demandado del pueblo, que el pueblo consultó, el pueblo preguntó, el requerido, el inquirió, ¿verdad? El pueblo mismo lo demandó un rey sobre ellos. Nuestro Pérez principal va a ser Primera de Samuel, capítulo 15, solamente, ¿verdad? Un capítulo. Entonces vamos a la lectura para ver cuál es la enseñanza de esta parte número 4. Y dice, Samuel le dijo a Saúl, Yahweh me envió para ungirte rey sobre su pueblo, sobre Israel. Ahora escucha a la voz de Yahweh. Recuerden que primeramente, ¿verdad? Samuel había ungido a Saúl como rey sobre su pueblo, pero en la primera, ¿verdad? La primera parte, la primera, el primer unge, ¿verdad? Que Samuel le hizo a Saúl fue porque el pueblo pidió a Saúl, ¿verdad? Pidió ese rey. Pero esta segunda unción viene siendo para que Samuel oiga la voz de Yahweh, ¿verdad? De parte de Yahweh. Primero por parte del pueblo y segundo por parte de Yahweh. ¿Ven? ¿Verdad? Lo estuvimos en las partes anteriores, cómo surge esa unción y cómo Saúl recibe el poder de Yahweh, hasta para profetizar, para vencer a los enemigos. Bendito Yahweh. Recuerden que la palabra ungir dice, y dijo Samuel a Saúl, Yahweh me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Yahweh. Hoy en día, Yahweh nos está diciendo, está atento a las palabras mías. Y si prestas atención, te voy a ungir por rey sobre mi pueblo Israel. Que esta sed es un regalo de consagración para que seas ungido por príncipe, así como Yahoshua dijo, para que usted, ¿verdad? Pueda sentarse en el trono del Hijo, así como el Hijo se ha sentado en el trono de su Padre. ¿Para qué? Para juzgar a las 12 tribus del pueblo de Israel. Cuando usted juzga, ¿verdad? Cuando usted se sienta, tiene autoridad, es ungido sobre el pueblo de Israel. Recuerde que un rey era el que tenía autoridad sobre el pueblo. El que los escuchaba emitía un juicio. La palabra ungirte, que la estuvimos viendo en la primera parte de ungidos por príncipe, es la palabra mashah. Mashah, que significa elegir. Recuerden que en la escritura dice, ustedes no me eligieron, yo los elegí a ustedes. Yo los elegí a ustedes. Recuerden que el primer Saúl, en la primera parte, el pueblo eligió, quería un rey, pero salió por suerte la tribu de Benjamín. Ahora, en estos tiempos, el pueblo no nos escoge a nosotros, sino Yahweh nos elige a nosotros, nos frota con aceite
nos unge, nos consagra. Por eso es que es un regalo de consagración. Yahweh nos elige a nosotros, nos unta su Ruach HaKodesh, nos frota con aceite para cuando nosotros recibamos el fuego, nosotros podamos encender como esa antorcha que siempre se mantenía en el templo ardiendo. Porque recuerden que usted tiene que llevar esas olivas machacadas para el aceite y la leña para mantener ese fuego día y noche. Bendito Yahweh, ¿verdad? Pero la palabra mashá es la palabra elegir. Somos consagrados para nuestro Padre. Rey sobre mi pueblo, sobre Israel, y ahora debemos nosotros escuchar, que es la palabra Shama, como Shema Israel. Escucha Israel. Shama, que significa advertir. Voy a advertir al pueblo que si desobedece, estas son las consecuencias. Y si obedeces, estas son las consecuencias, ¿verdad? Lo que aparece en Levítico, lo que aparece en Devarim, las consecuencias por la obediencia y las consecuencias por la desobediencia. Hay dos caminos, camino del bien, camino del mal. Nosotros cada uno decidimos en qué nosotros nos vamos a inclinar, pero cada uno de nosotros tiene que llamar, shema, advertir, oír inteligentemente, a menudo con atención como obediencia. Al son, anunciar, estar, atender atentamente, conceder, consentir, contar, convenir, convocar. Todas estas son las definiciones, ¿verdad? Que nos dan de la Reina Valera, como declarar, discernir, divulgar. Tenemos que ser dócil, tenemos que entender, escuchar, exclamar, tenemos que ser fiel, montar, llegar, mirar, obedecer, de oídas, poner, prestar atención, pregonar, publicar, proclamar, resonar. Usted y yo, Shema, tenemos que advertir, tenemos que resonar. Resonar a la voz y las palabras de nuestro Padre Yahweh, ¿verdad? Porque somos consagrados. Nosotros emitimos ese sonido, ese bramido en cántico, en palabras, en ruego, etcétera, 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 en esta palabra como acuerdo, ¿verdad? Como un decreto, un dicho, un discurso que nosotros, ¿verdad? Que el Padre nos toma a nosotros para poder llevar hasta los confines de la tierra su palabra, aconsejar, ¿verdad? Anunciar, proclamar las buenas nuevas de salvación. Bendito Dios. Por eso que usted y yo somos ese regalo para nosotros llevar esa palabra o ese evangelio hasta los confines de la tierra, como aún en el antiguo pacto se refleja el nuevo pacto. Bendito Yahweh, que tenemos que estar atentos a las palabras de Yahweh, lo que nosotros vamos a leer en el día de hoy. Tenemos que estar atentos en el día de hoy, ¿verdad? Y no endurecer nuestro corazón a lo que nosotros vamos a recibir. Esta enseñanza, bendito Dios. Ahora sigo leyendo, dice, aquí está lo que Yahweh Elohim Sebaot dice. Yo recuerdo lo que Amalek hizo a Israel, cómo ellos pelearon contra Israel cuando ellos subían de Misraim, y ahora tomaré venganza. Recuerden que la palabra dice, mía es la venganza, yo tomaré venganza. Pero recuerden que cómo va a tomar venganza nuestro Padre a través de nosotros o a través de los malachim, ¿verdad? Porque recuerden que usted se tiene que convertir en un malachim, en un enviado, en un pregonador. No es tomar venganza físicamente, bendito Yahweh.
es que usted se tiene que convertir en un mensajero de la palabra. Tiene que advertir sobre lo que es bueno, bueno y lo que es malo, malo. Aprender a discernir y aprender a separar. Bendito Yahweh. Y Amalek, sabemos, ¿verdad?, que le tocaba recibir esa venganza porque ya estaba escrito que a Amalek, por haberle hecho lo que vamos a leer, ¿verdad? Porque esto aparece en Éxodo capítulo 17, ¿verdad? Como a Amalek, cuando el pueblo de Israel subía de Egipto, cómo los atacó, cómo peleó contra ellos. Y a causa de ese tiempo es que Yahweh dice, va a haber guerra de generación tras generación. Y nosotros hoy en día tenemos que entender que hoy en día va a haber una guerra contra los amalequitas. Amén. Y usted, cuando llegue a la tierra prometida, usted tiene que destruir completamente toda esa descendencia. Pero nosotros vamos a ver, ¿verdad? ¿Quién es la descendencia de los Amalek? Ahora ve, ataca a Amalek y destruye completamente todo lo que ellos tienen. No los perdones, sino mata hombres y mujeres, niños, bebés, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y lo dedicarás a él, y lo dedicarás a él, y todo lo de él para destrucción. Los Amalek eran como anatema, y todo lo que estaba anatema era separado para destrucción, todos ellos. Nosotros tenemos que entender su palabra. Amalek, con Strong hebreo 6002, que significa, es algo foráneo, no tiene, ¿verdad? Un significado. Lo más cerca, lo más cerca, bendito Yahweh, que nosotros podemos encontrar, que es la palabra amel, que es la palabra afanarse. Cuando usted observa, esto es lo que significa amel. Amel significa afanarse, esfuerzo, como un obrero trabajador, un afligido, un malvado, de la derivación amal, que significa a laborar, hacer gran esfuerzo, trabajar arduamente o con fastidio. Esto lo van a entender, ¿verdad? Cuando leamos Éxodo capítulo 17, el por qué Amalek. ¿Qué fue lo que hizo Amalek con el pueblo de Israel? Mientras que el pueblo de Israel estaba cansado, agotado, ha trabajado, Amalek vino a su encuentro para tratar de destruir al pueblo de Israel. Por eso es que, pues, Amalek significa los que están afanados del pueblo de Israel. Y cuando usted se siente cansado, agotado, afatigado, lleno de mucho trabajo, lleno de tanto esfuerzo que usted no pueda más, tenga mucho cuidado porque hay el espíritu de los amalequitas está trabajando cerca de usted y usted tiene que traerlo a memoria y, como dice aquí la orden, destruye completamente todo lo que ellos tienen y no los perdone, sino mata hombres, mujeres, niños, bebés, vacas, ovejas, camellos y asnos. Todas esas cosas son las que están dedicadas a él y todo eso que tiene él está destinado al exterminio, ¿verdad? Cuando él se opuso en el camino, no se puso, que es la palabra sum, ¿verdad? Cuando abandonó su camino por, ¿verdad? Abrir encuentro sobre el pueblo de Israel, determinó, ¿verdad? Pero vamos determinó ir al camino cuando el pueblo de Israel subió de Egipto. Dice, ve pues y ataca, hiere, que es la palabra naká, abate, golpea, azota, castiga.
dale muerte. Y esa consagración al anatema no la toques, porque usted no puede tocar lo que está destinado a la destrucción. Esa fueron la orden que recibió Josué, ¿verdad? En Josué capítulo 4, Josué capítulo 5. Bendito Yahweh, ¿verdad? Cuando tengan la oportunidad de eh, leer esa historia, Josué capítulo 6 también, ¿verdad? Como Yahweh le da orden al pueblo de Israel, no toque lo que está destinado a como anatema. Todo eso que está destinado, o ¿verdad? La historia de Jericó, que Yahweh le dice, lo que está en Jericó, nada los van a tocar. Solamente van a traer a Rahab. Solamente Rahab y su familia. Fuera de Rahab, nada se puede tocar, porque toda esa ciudad está destinada para la destrucción. Lo mismo, ¿verdad? Todas estas son pruebas para el pueblo de Israel. Y esta en 1 Samuel capítulo 15 era una prueba para Saúl, especialmente para Saúl, para ver si Saúl iba a ser obediente o iba a escuchar cuando estaba cansado, agotado. ¿A quién iba a escuchar? Cuando usted está cansado o usted está agotado, afanado, ¿a quién usted escucha? La palabra que está destinado como anatema es la palabra haram, que significa acabar, encerrar, prohibir, significa asolar, destruir, separar, perder, que tiene que destruir. No te apiadas de él, no tengas compasión, que es la palabra jamal, no te conmiseres, ni lo libres, ni le tengas dolor. ¿Por qué? Porque el enemigo no va a tener compasión de usted. El enemigo no tuvo compasión con Yahoshua. Y Yahoshua no va a tener compasión con el enemigo. ¿Por qué? Porque está destinado a destrucción, al fracaso, al exterminio. Está destinado hacia el fuego, hacia la prisión. Y sobre él harás morir desde todo lo que le pertenece a él, ¿verdad? Como cadáver, como muerte. Ahora vamos a leer qué hizo los amalecitas, ¿verdad? Si usted no había tenido la oportunidad de leer cuál era la guerra contra los Amalek, que viene siendo Éxodo capítulo 17, desde el 8 hasta el 16. Dice, ¿verdad? Luego de que pues el pueblo saliera del lugar llamado Masá, que era prueba, tentación, y Meribá, que era la pelea, a causa de la pelea de los hijos de Israel, y porque probaron a Yahweh a preguntar si Yahweh está con nosotros o no. Recuerden que Yahweh siempre va a estar con nosotros, siempre va a estar con nosotros. Somos nosotros los que nos alejamos de Él. Amén. ¿Por qué? Porque Yahweh no es un hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Luego, ¿verdad? Que ellos pasaron Masá, Meribá. Luego Amalek vino y peleó contra Israel en Refidim. Moshe le dijo a Yahoshua, le dijo a Josué, escoge hombres para nosotros, sal y pelea con Amalek. Mañana yo me pararé en la cumbre de la colina con la vara de Elohim en mi mano. Yahoshua hizo como Moshe le había dicho y peleó con Amalek. Entonces Moshe, Aarón y Hur subieron a la cumbre de la montaña. Cuando Moshe alzaba su mano, Israel prevalecía, pero cuando la bajaba, Amalek prevalecía. Sin embargo, las manos de Moshe se pusieron pesadas. Así
que ellos cogieron una piedra y la pusieron debajo de él y él se sentó sobre ella. Ahora, Aarón y Hur sostenían las manos de Moshe, el uno por un lado, el otro por el otro. Así sus manos se quedaron firmes hasta que se puso el sol. Por tanto, ya Josué derrotó a Amalek, pasando a su gente por la espada. Moshe le dijo a Yahweh, escribe esto en un libro para ser recordado y díselo a Yahoshua. Yo borraré completamente la memoria de Amalek. El pueblo de Israel había pasado cuando ellos iban de camino hacia la tierra prometida, ¿verdad? Y que pues luego de haber puesto a prueba a Yahweh, haber tentado a Yahweh, haber peleado con Yahweh, ¿verdad? Para ver si Yahweh iba a estar con nosotros o no. Cuando llegaron a Refidim, que voy a buscar aquí, ¿verdad? Rapidito para que ustedes puedan observar qué significa Refidim, que significa los balaustres. Bendito Yahweh. Toda la exaltación a nuestro Padre. La palabra Refidim, y sigo, ¿verdad? En el Pasú 14, es la palabra balaustradas. Balaustradas. Recuerden que un balaustre son columnas pequeñas que terminan en un soporte, que significa de la derivación refida, que significa un respaldo, un soporte. Son columnas pequeñas que terminan en un soporte. Bendito Yahweh, ¿verdad? Como a través de las ciudades en el cual se forma, tiene un significado más profundo, que significa que usted cuando está cansado, agotado, y que pues los amalecitas van a venir al encuentro con usted, usted tiene que terminar en un soporte sus columnas, sentarse en la piedra, levantar las manos porque, ¿verdad? La Torá, el Brit Hadashah, juntamente con la Torá, van a ser su soporte, van a ser su respaldo ¿verdad? De la derivación rafat, que significa esparcir, tender como una cama, refrescar, ¿verdad? Cuando usted hace la cama, se conforta. La Torah con el Brit Hadashah va a ser ese soporte, esa cama para que usted se recueste, porque sabe que su guerra, su victoria ya están seguras, porque una pelea de Yahweh es una victoria segura, bendito Yahweh. Ahora, todo esto está sucediendo en Refidim, donde ¿verdad? Moshe, mientras que ella Joshua está peleando contra los amalecitas, y a veces que Moshe se cansa, porque sabemos que usted y yo pues nos cansamos, ¿verdad? ¿Verdad? Moshe aquí. Y a Aarón y Hur, uno estaba en un lado y el otro estaba a su otro lado, subieron sus manos, ¿verdad? Y cogieron una piedra, porque sabemos que la piedra tú no la puedes desechar, ¿verdad? Porque tú como edificador no podemos desecharla como nuestros antepasados, sino que tenemos que coger la piedra y sentarnos en él y que los que están sosteniendo nuestras manos nos pongan firmes hasta que se ponga el sol. Así, ¿verdad? Yahoshua eh, obtiene la victoria, obtuvo la victoria, la obtuvo y la tiene en su vida. Por eso, ¿verdad? Terminando, ¿verdad? El 14, donde me quedé, que dice, Yahweh le dijo a Moshe, escribe esto en un libro para ser recordado y díselo a Yahoshua, yo borraré completamente la memoria de Amalek de debajo del cielo, ¿verdad? Pero sabemos que Yahoshua se lo dijo al pueblo una vez que el pueblo estuviera, ¿verdad? En la tierra prometida, pero sabemos que no
lo destruyó, ¿verdad? Y por eso es que la misión, el mandato, la orden que Samuel le dio a Saúl fue esa: destruye todo lo que tenga que ver con Amalek, sus esposas, sus hijos, sus bebés, sus camellos, todo, las vacas, todo, todo. ¿Por qué? Porque ya eso está destinado a la destrucción. Y usted y yo, pues no podemos hacer absolutamente nada con eso que está, que Yahweh ya lo puso, destrucción. Si usted quiere unirse a la destrucción, pues ya eso es usted. Moshe edificó un altar y lo llamó Yahweh Nisi, que Yahweh es mi bandera, Yahweh es mi milagro. Y él le dijo, porque la mano de ellos estaba contra el trono de Yahweh, Yahweh peleará contra Amalek de generación en generación. Los amalecitas son los que se van en contra del trono de Yahweh. Del trono de Yahweh. Recuerden que el enemigo en Apocalipsis dice, ¿verdad? Que el enemigo se fue en contra de Yahweh y del Cordero. Porque recuerden que el Cordero es el trono de Yahweh. ¿Amén? Entonces, el enemigo se va en contra de Yahweh y su trono. Y recuerden que quien se fue en contra del trono de Yahweh, que quería sacar a Yahweh de donde estaba sentado, nada más y nada menos que Lucifer. Nada más, cuando se degradó Lucifer, Satanás, Samael o la serpiente antigua, el diablo, etcétera, etcétera, todos esos, los secuaces, todos los que están en contra, los que gobiernan la oscuridad, todos ellos van en contra del trono de Yahweh y de el Cordero, bendito Yahweh. Amén. Ahora, aquí hay algo interesante. De Barí, capítulo 25, del 17 a 19, que dice, recuerden que Devarim era como un recordar de todas las palabras que Moshe le había dicho al pueblo. Recuerda lo que Amalek te hizo en el camino cuando estabas saliendo de Mitzrayim. ¿Qué hizo Amalek? Cómo él te esperó en el camino. Fue un ataque premeditado. Cómo él te observó, te esperó en el camino, atacó a aquellos en la retaguardia, a aquellos que estaban exhaustos y esforzándose detrás cuando estabas cansado y débil. Y él no temió a Elohim. Por lo tanto, cuando Yahweh tu Elohim te haya dado descanso de todos los enemigos que te rodean en la tierra, que Yahweh tu Elohim te está dando como tu herencia para poseer, borrarás toda memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Yahweh simplemente le estaba recordando las palabras que ya estaban escritas y que nosotros tenemos que recordar aún en el día de hoy, porque sabemos que todo esto está en contra de Yahweh y su Cordero. Y no, como nosotros estamos unidos juntamente con él, también Amalek va a hacer guerra contra usted. Pero sabemos que Yahweh dice, quédense quietos, reconozcan que yo soy Elohim Sebaot. Usted no tiene que hacer nada. ¿Por qué? Porque ya la victoria está segura. Ya yo los vencí en el madero. Simplemente ellos tienen que ser expulsados de la tierra, de su tierra. Amén. ¿Te acuerdas cuando tú estabas cansados, cuando tú estabas débil, cuando tú estabas esforzándote, cuando tú estabas exhausto en este camino? Recuerden que este es este camino. Recuerden que estamos hablando de Benjamín. Usted y yo somos los benjamitas que estamos naciendo en este camino. Entonces, recuérdate que cuando usted está cansado, agotado, ¿a quién nosotros tenemos que recurrir? Como dice la palabra. Cuando tú estás cansado, agotado, yo los haré descansar. Yo te haré descansar. Por eso es que tenemos que reconocer la Torah con el Brit Hadashah unidos. ¿Por qué? Porque eso representa nuestras manos levantadas.
porque cuando nosotros tenemos la Torah y el Brit Hadashah, nuestra mirada está en el autor y consumador de nuestra emuná. Somos ese refidim, somos esas columnas pequeñas que terminan en un soporte. ¿Cuál es nuestro soporte? La piedra, la ebenín, la piedra. ¿Y quién es nuestra piedra? Yahoshua HaMashiach. Recuerden que tenemos que tener las vestiduras del Cordero para poder vencer. Para poder vencer todas las acechanzas del enemigo, usted tiene que tener la, la protección de Yahweh. Conociendo ese dato, esa orden que ya estaba escrita en el libro como recordatorio para borrar completamente la memoria de debajo del cielo de la descendencia de Amalek. Vuelvo a 1 Samuel capítulo 15, por eso es que, ¿verdad? Aquí, el 2 y el 3 está la orden. En el 1, Samuel le dice a Saúl, recuerda, escucha la voz de Yahweh. No escuche a otra voz. No escuchemos a la otra voz de Yahweh, que dice, Yahweh ama al pecador, aborrece el pecado. No, esas no fueron las palabras de Yahweh. Yahweh hace separación. A lo bueno llaman bueno y a lo malo llaman malo. No, tenemos que aprender a discernir. Tenemos que ayudar para que esa persona a recibir la salvación pueda entrar en ese verdadero arrepentimiento y guiarlo, que esa persona tome la decisión de dejar ese pecado, pues cuando, ¿verdad? Un pecador se arrepiente, Yahweh toma ese pecado y lo tira al fondo del mar, nunca más se acuerda de él y usted y yo, pues, ese pecado no volvemos a recordarnos. ¿Por qué? Porque somos nueva criatura, hemos vuelto a nacer y lo viejo se queda en lo viejo, es renaciendo lo nuevo, bendito Yahweh, aunque todavía no lo, no lo hayamos visto, aunque todavía estemos esforzándonos, aunque todavía a veces estamos cansados en este camino, aunque todavía nos sentimos débiles, aunque a veces nuestras manos se sientan de caer. Sabemos que si Yahweh está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Yahweh tienes palabras de vida eterna, ¿dónde nosotros iremos? Yahweh no es un hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Yahweh dijo que estará con nosotros hasta el fin del mundo, va a estar con nosotros hasta el fin de nosotros. Por eso es que la orden, la misión de Saúl era destruir todo. Porque pues muchas personas van a decir, pero hay mujeres, hay niños, hay bebés, ¿qué culpa tienen ellos? ¿Qué culpa tienen las vacas, ovejas? ¿Qué culpa tienen todo eso? Si la culpa lo tuvo los hombres de Amalek. Pero recuerden que como, como dice Romanos, voy a leerlo rapidito, Romanos capítulo 1, que dice, porque leímos que los amalequitas, Amalek no temía a Elohim. Él no temió a Elohim. Y por no temer a Elohim, en el Pasú 24, dice, por lo cual también Elohim los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Elohim por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Elohim los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en las lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Elohim, Elohim los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad,
llenos de envidia, homicidios, contienda, engaño y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Elohim, injuriosos, soberbios, altivos, inventadores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Elohim, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que la practican. Son dignos de muerte. Bendito Yahweh, por no temer a la palabra de Elohim. Por eso es que todo estaba dedicado y apartado para la destrucción. Sigo leyendo, dice, Shaul convocó al pueblo y pasó revista en Gilgal. 400,000 soldados de a pie con otros 30,000 de Yahuda. Aquí dice, Shaul convocó al pueblo y pasó revista en Gilgal. Vamos a ver un poquito más las otras versiones que me dice otra cosa, ¿verdad? Porque en el hebreo, en la Biblia interlineal de Antiguo Testamento, sale como Telaim. En la Biblia traducción viviente dice, entonces Saúl movilizó a su ejército en Telaim. La Biblia católica reunió al pueblo y le pasó revista en Telam. Telaim, Telam, solamente, ¿verdad? Pues la Biblia Kadosh israelita mesiánica es la que aparece Gilgal. Si usted tiene la Biblia Kadosh israelita, fica, pues al ladito ponen, ¿verdad? Como notas. En las demás traducciones dice la palabra Telaín. Saúl pues convocó al pueblo, la palabra, ¿verdad? Convocar, llamar, reunir, sigue siendo la palabra shamá, ¿verdad? Para declarar. Convocó, llamó, ¿verdad? Llamá Saúl al pueblo y le pasó revista, que es la palabra pacat, activó, visitó, supervisó, reunió, acusó, cuidar de, extrañar, depositar, gobernar, guardar, inspeccionar, juzgar, menoscabar, ¿verdad? Preguntar, empadronar, encargado, todas esas definiciones de la palabra pacat. Le pasó revista en Telaín. La palabra Telaín significa ovejas, de la derivación Telá, que significa cordero. Y recuerden que cordero es lo que nos va a cubrir por protección, como ovejas que nos lleva a el cordero, de la derivación Talá, que significa manchado. Cuando Shaul convocó al pueblo y pasó revista en Telaim. Muy interesante que esta palabra nos lleve a manchado, como salpicados de color, rayado, recosito, como colorear. Me recuerda, ¿verdad? La historia de Jacob cuando nacían los manchados y le ponían, ¿verdad? Un madero y Yahweh los sanaba. Recuerde usted y yo estamos siendo manchados, pero manchados por la sangre, cubiertos de protección por la sangre del cordero. Todas las ovejas, aun cuando Saúl las convoque, las reúne. Interesante que Saúl convoca al pueblo y las mancha con la sangre del cordero cuando las reúne. Y las reunió que había 200,000 de a pies y 10,000 hombres de Judá. La palabra Telaín. Muy interesante lo que nos revela, bendito sea nuestro Padre. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, para llegar a la ciudad de Amalek, usted y yo necesitamos la sangre del cordero para protección. Perdóneme, para protección, para tener victoria sobre los amalecitas.
Viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle, en el torrente. Acechó, que es la palabra arab, estar al estrecho, al acechar, emboscar en el valle, en la palabra Nahal, en el arroyo, en el río, en la cañada, en el pozo. Y dijo Saúl a los ceneos, a esas personas que estaban viviendo al lado de los amalecitas. Y Saúl le dijo a ellos, id, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraste misericordia a todos los hijos de Israel cuando ellos subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Recuerden que Amalek lo pueden encontrar en Bereshit, que viene siendo hijo de Elifaz, y Tibna, que era nieto de Esau. Era nieto de Esau, hermano de Jacob. Esos ceneos que en Números 24:20, si no me equivoco, en la profecía de Balaam, dice que el ceneo será echado de la tierra, porque si una ciudad, si una descendencia, pues tiene compasión con el pueblo de Israel, pues Yahweh va a tener compasión con ellos. Bendito Yahweh. Porque Yahweh es así, Yahweh es lento para la ira y grande en compasión. Y los ceneos, porque ellos habían tenido compasión con el pueblo de Israel y muchos de los ceneos se unieron, solo pueden buscar en el libro Josué o Jueces capítulo 1, ¿verdad? Este, se unieron para ser partícipe del pueblo de Israel. Y por tener compasión con Israel cuando sale de Egipto, Yahweh se recordó de ellos y le dijo, Saúl le dijo a los ceneos, id apartaos y salid entre los de Amalek. Entonces Saúl sabía lo que estaba escrito, porque si le dijo a los ceneos, id apartaos y salid entre los de Amalek, porque ustedes tuvieron compasión cuando los hijos de Israel subían de Egipto. Saúl tenía que también tener el conocimiento de la orden que estaba escrita en los libros. Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Entonces, la palabra velá, abatir, golpear, que sigue siendo la palabra naca, derrotó a los amalecitas desde Ávila. Ávila es la palabra circular, todo lo que circula. De la palabra hul, que significa afligir, torcer o hacer girar, de manera circular o espiral, como la danza, que retorcerse del dolor, esperar, aguardar, pervertir, aguardar, ahuyentar, amedrentar, atormentar, concebir, formar, parto, engendrar, temor, hasta llegar a Shur, que Shur significa el muro, la pared. Todo lo que circuncida, todo lo que circula aquí debajo del muro, de la pared, de esta, ¿verdad? De esta cúpula de la tierra, ¿verdad? Porque recuerden que nadie puede salir de esta tierra, no hay pase de esta cúpula, a menos, ¿verdad? Que seas transfigurado, bendito Yahweh. Desde los confines de la tierra, desde el norte, sur, este, oeste, los amalequitas, Yahweh les va a hacer la guerra a ellos de generación tras generación, porque los amalecitas se volvieron en contra de Yahweh y su cordero. Desde el círculo de la tierra hasta el muro, hasta la pared, hasta el final de esos muros de la tierra, de este globo. Bendito sea nuestro Padre, ¿verdad? Recuerden que
Éxodo capítulo 17, cuando usted conoce, ¿verdad? El calendario, el Lua, este suceso, Malek, esa guerra fue en el día 57, en el día 58 del segundo mes, día 27, 28 del segundo mes. Recuerden que en esos días, ¿verdad? Yahoshua había estado 40 días luego de la resurrección, juntamente con los talmidín, enseñándole el reino de los Shamaín. Por eso es que cuando usted pasa 40 días juntamente con el Mashiach, recibiendo la enseñanza del reino de los Shamaín, los amalequitas van a ir en contra de esa enseñanza. Y usted tiene que traer a memoria lo que está escrito en los libros. Y recordar que Yahweh va a traer guerra generación tras generación hasta borrar la memoria completa de debajo de los cielos de los que se van en contra de Yahweh, del culto del Cordero. No solamente de Yahweh, sino también en contra del Cordero, como dice Apocalipsis. Todo el conocimiento de Yahweh. Y tomó vivo a Agag, el rey de Amalek. La palabra Agag, del Strong hebreo número 90, significa llama. En la comparación de Agag significa, sigue siendo llama. La llama. Los que van en contra de la llama que se descendió del altar. Tomó vivo Agag, el rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Entonces, ¿qué hizo Saúl? Tomó vivo a Agag, a la llama, pero a todo el pueblo, ¿verdad? A los hombres, mujeres, los niños, los bebés, a las vacas, a los asnos, mató a filo de espada, los acabó, los encerró y los mató, ¿verdad? A filo de espada, que es la palabra querer, que significa arma, significa algo que está cortante en la sequía. Y Saúl y el pueblo pernaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Qué hizo Saúl y el pueblo? Perdonaron a Agag y se compadeció, tuvo compasión. ¿Y cuál era la orden emitida en Éxodo 17 y Devarim capítulo 25? No le tengas temor a los que se van en contra de del conocimiento de Yahweh y del Cordero. Ellos se van en contra de la llama y, ¿verdad? Apartaron todo lo que era bueno y no lo quisieron destruir. ¿Verdad? No lo quisieron consagrarlos a la tema. Y todo lo que era vil y despreciable, eso sí, lo apartaron y lo acabaron y lo destruyeron. Lo despreciable, que es la palabra basá, lo tener en poco, lo menospreciado. Mira cómo aquí, más todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. Todo lo vil y lo despreciable. Y recuerda que Yahweh nos toma a nosotros como lo vil y lo menospreciable de este mundo. Así, Yahweh escoge al pueblo de Israel. No eran los más grandes, no eran los mejores, sino porque era lo peor que había, los pequeños, los vil, los despreciables. Yahweh los escogió, ¿verdad? Pero eso es en el lado positivo del pueblo de Israel. Pero esos vil y despreciables de las naciones se convirtieron en algo que ya no sabía distinguir entre lo bueno y lo malo. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag
En ese momento vino palabra de Yahweh a Samuel, diciendo, sin embargo, dice, entonces la palabra de Yahweh vino a Samuel diciendo, ¿verdad? Rápidamente la palabra se hace viva. Me he arrepentido de haber puesto a Saúl por rey, porque él se ha vuelto de seguirme y no ha obedecido mis órdenes. Esto es bien importante. Recuerden que Bereshit capítulo 6 es la primera vez que escuchamos, ¿verdad? Estas palabras diciendo, me he arrepentido de haber creado al hombre, especialmente Bereshit capítulo 6:6. Me he arrepentido de haber puesto a Saúl por rey, porque él se ha vuelto de seguirme y no ha obedecido mis órdenes. La palabra arrepentir, ¿verdad? La palabra najá, que significa, ¿verdad? Ese suspiro, ese respiro, ese consuelo, como que me arrepiento de hacer que Saúl reine, pues él se ha vuelto, en la palabra shu, se volvió, se alejó y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Yahweh toda aquella noche. Samuel, sabiendo que Yahweh le dijo, me pesa haber puesto a rey, a, a- por rey a Saúl, porque él se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Ha rechazado la palabra, ha rechazado mi voz. Pero Samuel, como un profeta, como un intercesor entre el pueblo y Elohim, se puso triste. Recuerden que la palabra apesadumbró, afligir, presenta un profundo sentimiento de tristeza o pesar, apenar, amargar, atribular. Recuerden que Yahweh también había sentido tristeza en su corazón al ver que Adán y la descendencia de Adán lo había rechazado, se había alejado tanto que solamente uno quedaba. Y por causa de ese uno, Yahweh trajo pacto con él y su familia, que es lo que nosotros conocemos, ¿verdad? La historia de Noah. Esos ocho personas que vinieron dentro del arca, pero antes de que esas 8 personas vinieran a entrar al arca, recuerden que los animales fueron rodeando el muro. Y recuerden que eso sucede en el día 17 del segundo mes. El día 10 del segundo mes, porque los animales comenzaron a rodear el muro durante 7 días, del día 10 al día 17. Y el día 17, ¿verdad? Se cerró la puerta del arca. Donde, ¿qué sucedió cuando esa puerta se cierra? Pero que antes de que esa puerta se cierre, Noah comenzó a interceder por todas esas personas, así como Samuel había clamado a Yahweh toda aquella noche por Saúl, porque Saúl había cometido, porque se había alejado de Yahweh, porque había rechazado la palabra, porque Saúl había reunido al pueblo y los había puesto su sangre del cordero sobre cada una de las ovejas del pueblo. ¿Y qué hizo Saúl al pueblo? Hizo que él y el pueblo perdonaran, se olvidaran de la palabra cuando realmente el rey tenía que disciplinar, instruir, enseñar al pueblo, no el pueblo instruir al rey. Por eso Yahweh sintió tristeza en su corazón. ¿Qué sucede con mi pueblo? He de encontrar a alguien que tenga fe en la tierra. Encontraré a alguien que clamara en la tierra. He visto y he recorrido por toda la tierra y no ha habido ni uno. Y Samuel, ¿qué dice? Voy a clamar, voy a clamar. La palabra clamar es la palabra saak, bramar.
lanzar alaridos de angustia o pelea. Hay un peligro que el pueblo de Israel estaba cometiendo. ¿Por qué? Porque los amalecitas que estaban destinados a la destrucción se quedaron vivos. Y eso que se queda vivo se esparce. Y la voz de Amalek se esparció por todo el pueblo. Y Samuel dio grito, gimió, lamentó, lloró, proclamó, reunió sus fuerzas por el pueblo toda aquella noche y se levantó el otro día, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Mira cómo cuando nosotros desechamos la palabra, cuando nosotros nos alejamos de su presencia, llegamos hasta una ciudad llamada Carmel y nos levantamos un monumento y damos la vuelta y descendemos a Gilgal, donde volvemos a la rueda, donde todo pues tiene que volver a hacer lo mismo una y otra vez. ¿Por qué? Porque estamos en estas cuatro estaciones de la tierra. La palabra Carmel significa el campo, de la derivación abundancia, el campo sembrado, el huerto, el jardín, el viñedo, en los productos del huerto, el campo, la espiga, algo fértil, fructífero, el trigo de la derivación querem, que es esa uva, esa vid. ¿Qué dejó Saúl? Porque aquí dice, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, ha venido al campo, ha depositado su fruto. ¿Cuál fue el fruto de que puso en el viñedo, en el campo, en el jardín, en el huerto? Y aquí se levantó un monumento. ¿Cuál fue el fruto que dejó Saúl cuando desecha la palabra y la voz? Y luego desciende como si nada hubiera sucedido. La palabra, ¿verdad? Erigir, que es la palabra natsab, afiló, estableció, ¿verdad? En las estaciones, levantó un oficial, se levantó, ¿verdad? Monumento, ese dominio, homenaje, esa mano, se levantó en contra de la mano y se dio la vuelta, que es la palabra sabab, y cruzó de vida hacia la muerte. En vez de cruzar de muerte a vida, cruzó de vida hacia la muerte, que es la palabra abar. Tengamos cuidado, ¿verdad? Cuando nosotros rechazamos la palabra, rechazamos la voz, en vez de llevar a la memoria ese recordar cuáles fueron las palabras que están escritas. Traigo a memoria lo que yo tengo que hacer para poder dar un fruto digno de arrepentimiento, porque si no, ese fruto va a ser erigido como una estatua en las cuatro partes de esta tierra. Y nos vamos a dar la vuelta y nos vamos a quedar como si nada. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Yahweh, yo he cumplido la palabra de Yahweh, yo he cumplido la palabra de Yahweh. Antes de Samuel emitir una palabra, Saúl le dice, yo he cumplido la palabra de Yahweh, yo he mantenido esa orden, esa misión, porque nosotros somos así, la abundancia de la boca, ¿verdad? Como dice Lucas capítulo 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Se levantó. La palabra Carmel significa que Saúl ha dado el fruto de lo que había atesorado en su corazón, en su jardín. ¿Qué era lo que estaba sembrando en su corazón? Pues de la abundancia lo que habló
era lo que estaba guardando en su corazón. Cómo se acondicionó, cómo tomó una de las palabras de Yahweh y la cumplió y otra la minimizó. Porque hoy en día eso es lo que hacen las religiones. Esto sí, esto no. Cuando se lee la palabra de Yahweh, esto sí, esto no. Esto lo cumplimos, el diezmo lo cumplimos. Nosotros no queremos guardar el Shabbat. ¿Por qué? Porque eso le corresponde al pueblo de Israel y nosotros no estamos en el pueblo de Israel. Nosotros somos gentiles, somos injertados o como usted lo quiera llamar. Disfrazamos la palabra. Eso era lo que hizo Saúl. Saúl dijo, lo bueno de Amalek no lo destruyo, pero destruyo todo lo demás. Tomo unos mandatos, otros los destruyo. Y estoy cumpliendo la palabra de Yahweh. Desecho el antiguo pacto, pero tomo el Brit Hadashah. Yo sigo cumpliendo la palabra de Yahweh. Realmente estamos cumpliendo la palabra de Yahweh. ¿Por qué? Nosotros podemos este, abrir los ojos a los ciegos, podemos levantar al que está en silla de rueda, al paralítico, podemos hacer muchas cosas, expulsar demonios, pero mucha gente le dijo, Adón, Adón, hemos echado fuera demonios, hemos hecho esto, hemos hecho milagros, pero ¿qué le dijo el Adón? Apartaos de mí, transgredores de la Torá. Yo no los conozco. Hemos cumplido la palabra cuando la palabra dice, levanta al caído, abre los ojos a los ciegos, haz milagros, ora por el que está desvalido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero un momento dice, no, ustedes son transgredores de mi palabra. Fuera, yo no los conozco. Por eso es que toda la palabra se cumple en armonía entre el antiguo y el nuevo. La Torá, usted como Torá, tiene que ser vivificada. No puede desecharla, porque ya no la desechó, sino la vivificó. De Joshua, que era la palabra hecha carne. Usted tiene que ser una Torá hecha carne. Traer a memoria todo lo que está escrito en el antiguo pacto. ¿Para qué? Para que Yahweh sople aliento de vida en esas palabras y emane de usted un olor grato delante de nuestro Padre. Pero si usted no tiene Torah, pues sus cimientos no están cimentados en la roca. Y usted se convierte en un hombre, una mujer insensata que construyó su casa en la arena. Pero en Éxodo 17 de Barín 25, ¿qué hizo Moshe? No desechó la piedra, no, la puso y se sentó encima. Y puso a Aarón en un lado, a Ur en el otro, y levantando sus manos para que Yahoshua tuviera la victoria en nuestras vidas. Para que Yahoshua tenga victoria en nuestras vidas, usted se tiene que afirmar y poner sus ojos y sus manos levantadas al autor y consumador de nuestra fe y reconocer que Yahweh es Elohim y que fuera de él nadie más salva, nadie más liberta. Por eso es que Yahushua es el que pelea tus batallas y él va delante de nuestro Padre como abogado. Cuando nosotros nos presentamos delante de nuestro Padre, nosotros tenemos la sangre del Cordero. El que me ama guarda mis mandatos. Sigo leyendo, dice, Samuel entonces dijo, pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Porque la orden fue, destruye todo, todo, no te pongas a ver qué es todo lo de Amalek, no lo hagas, porque si lo ves, vas a tener compasión y vas a querer tomar esto y tomar lo otro. No, ten firmeza. En este camino hay que tener firmeza. Samuel le dijo, ¿qué yo oigo?
Y Saúl respondió, de Amalek los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Yahweh tu Elohim, pero lo demás destruimos. El pueblo perdonó lo mejor. Samuel le está hablando a Saúl y Saúl ¿qué hace? ¿Qué Saúl qué hace? Le echa la culpa al pueblo. ¿Ustedes se recuerdan que Yahweh le dijo a Adán, ¿qué has hecho? Ay, la mujer que me diste, por culpa de la mujer que me diste. Saúl, ¿qué hizo? Ay, el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. Yo no fui, fue ellos. ¿Se recuerdan el libro de Melquisedec cuando leímos, ¿verdad? La historia del universo, capítulo 4 es esto, donde dice, que lo voy a leer rapidito, dice, reconociendo su desnudez, Adán y Java procuraban hacer delantales cosiendo aquellas hojas. Sabemos la historia. Vestidos así, creyeron poder librarse del sentimiento de vergüenza ante el Creador. El Eterno, aproximándose al lugar donde la pareja se escondía, preguntó a Adán, ¿dónde estáis? No pudiendo ocultarse más de Elohim, Adán se levantó juntamente con su compañera y cabizbajos se presentaron ante el Creador, postrándose trémulos a sus pies. No consiguieron encararlos más debido al sentimiento de culpabilidad. El Creador cariñosamente los tomó de las manos, levantándolos del suelo y con una expresión de tristeza en el semblante les preguntó, ¿por qué huían de mí? ¿Acaso comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal? Adán, todo tembloroso, con voz entrecortada por sollozo de temor, respondió, la mujer que me diste por compañera, ella me dio del fruto y yo comí. Con esta respuesta, Adán buscaba excusarse, lanzando la culpa sobre su esposa. ¿Qué hacía Saúl? Saúl decía, el pueblo fue el que los perdonó. Saúl buscaba excusarse y lanzando la culpa sobre el pueblo. Sigo leyendo porque esto es algo muy importante que hoy en día usted y yo todavía lo hacemos. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos excusas lanzando la culpa sobre hacia otra persona. Volteándose hacia Eva, Yahweh sabía lo que Eva también iba a hacer. Yahweh sabía lo que Adán iba a hacer. Yahweh le preguntó, ¿por qué hiciste eso? Eva prontamente le respondió, aquella serpiente me engañó y yo comí. Ambos no querían reconocer la culpa, lanzándola sobre otro. En pocas palabras, atribuían al Creador la responsabilidad por todo el mal practicado, porque les había concedido el libre albedrío. ¿Por qué había creado a la mujer? ¿Por qué había creado a la serpiente? Silente, Elohim observaba a sus hijos que, tímidos y desconcertados, permanecían delante de sí. Muchos de nosotros no hemos atribuido al Creador la responsabilidad de todo el mal practicado. Mira, vaya preguntando por qué a muchas personas. ¿Qué sucede? Porque hay tanta maldad en este mundo. Y vean la respuesta de esas personas, que muchas de ellas, la mayoría, ¿qué van a hacer? Por no tomar la responsabilidad y dicen, porque Dios lo permitió, porque Dios permite el mal, porque Dios no se apiada de el pobre, el débil, el afligido. Y nosotros no tomamos la responsabilidad de nuestros actos. Este mundo está contaminado porque nosotros lo hemos contaminado. Sigo leyendo, dice, con profunda tristeza, él previó que esa sería la experiencia de incontables seres humanos en el transcurso de la historia. ¿Cuántos habrían de perderse por no reconocer la propia culpa? ¿Cuántos procurarían justificarse lanzando sus errores sobre los demás, hasta sobre el mismo Creador? Con blandas palabras, el Eterno procuró hacerlos reconocer su culpa. Solamente reconociendo su necesidad podrían ser ayudados. Reconociendo su necesidad podrían ser ayudados. Y esto es muy importante. Hay que reconocer nuestra necesidad porque nosotros no podemos solo. Tenemos que tener una ayuda. Mirando hacia los frágiles vestiduras tejidas por hermanos pecadoras, le dijo a la pareja, hijos, estas vestiduras son insuficientes. Inmediatamente secándose,
se desharán. Vosotros precisaréis de vestiduras duraderas que puedan cubrir vuestra desnudez, librándoles de la condenación. Si vosotros quisieres, yo puedo darles esas vestiduras. Ante las palabras bondadosas del Creador que traían esperanza, la pareja se postró arrepentida, desprendiéndose de sus ilusorias vestiduras, símbolos de su fracaso. Añoraban ahora las vestiduras de la salvación prometidas por el Divino Padre. Porque es muy importante que nosotros reconozcamos la necesidad. Por eso es que en la escritura dice, esténse inquietos, reconozcáis a Elohim. Reconocemos la necesidad de Elohim para poder ser ayudados. Pero recuerden que el pueblo de Israel, ¿qué sucedió? Desechó a Yahweh. Queremos un rey que nos salve, que nos gobierne, que nos liberte. Esas fueron las palabras que el pueblo de Israel le dijo a Samuel. Pero sigo leyendo, porque nos quedamos, ¿verdad? En el 15, que dice, Saúl respondió, de Amalek los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Yahweh tu Elohim, pero lo demás lo destruimos. Todo lo demás lo destruimos. Entonces le dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Yahweh me ha dicho esta noche. Y él le respondió, dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Yahweh te ha ungido por rey sobre ustedes, sobre el pueblo de Israel. Yahweh te envió en misión, te dio una orden y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. Esa fue una simple orden, como hoy en día, la simple orden que Yahweh nos dice es, pon nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. ¿Recuerdan a Kefas? Cuando tenía los ojos puestos en Yahoshua, cuando estaba caminando sobre el mar, se sentía seguro, se sentía en confianza, pero una vez que él baja su mirada a este mundo, se ahoga, se ahogó. Pues nosotros, esa es la única misión que nosotros nos están dando. Pon tus ojos en el autor y consumador de nuestra fe y camina. Reconoce a Yahweh, reconoce que necesitamos de su ayuda, reconoce que eres un pecador, reconoce que todo lo que está sucediendo en este mundo es por causa de usted y por causa mía. Mira cómo los animales del mar están muriendo. Mira cómo la tierra se está contaminando. Hemos contaminado los cielos, hemos contaminado el mar, hemos contaminado la tierra. Todo lo hemos hecho nosotros mismos. Y mucha gente todavía sigue diciendo por culpa de Dios, por culpa de Yahweh, por culpa de Jehová, porque por todo eso. Y nosotros nada que ver. ¿Por qué pues no has oído la voz de Yahweh, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Yahweh? Pero recuerden que Saúl era parte del pueblo. Y aquí hay un dato interesante que dice, ¿por qué pues no has oído la voz de Yahweh, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Yahweh? Sino que vuelto al botín, te arrojaste sobre el botín, ¿verdad? Lo que dice aquí. Vamos a ver qué significa la palabra es it, abalazarse, vuelto a herir, lanzarse sobre, sino que te agachaste y miraste el botín. Y la palabra botín es la palabra shalal, que significa los despojos, significa las ganancias, significa la presa, significa robo, significa saquear, de la derivación, despojar, dejar caer o desnudar, quitar, tomar. Recuerden que la primera desobediencia de Saúl
perdónenme aquí, de Saúl, ¿verdad? Eh, el, en el, en Primera de Samuel, capítulo 10 y capítulo 13. La primera, ¿verdad?, desobediencia es que él tenía que haber esperado 7 días conforme al plazo que Samuel pues le había dicho que esperara en Gilgal. ¿Y qué sucedió con Saúl que no esperó? ¿Por qué? Porque el pueblo se le desertaba, se le iba. Hoy en día, muchas religiones, para que el pueblo no se le deserte, no se le vaya, no se aleje, muchos de estos pastores, para que eso no suceda, entonces se vuelven al botín, se vuelven a la ganancia, al robo. ¿Y qué sucede? Pues hacen lo que el pueblo pide. Y esto era lo que estaba sucediendo con Saúl. Saúl vio que el pueblo se le iba, lo dejaba solo y decía, no, yo tengo que hacer algo para no quedarme solo. Y comenzó a rechazar a rechazar la voz de Yahweh y a recibir el consejo de los ancianos, el consejo de los príncipes, el consejo del pueblo y rechazó la voz de Yahweh, rechazó la palabra de Yahweh. Hoy en día esto es lo que está sucediendo con todos estos pastores para que el pueblo no se vaya, para poder seguir recibiendo una ganancia, para saquearlo, pues le doy lo que ellos quieren y me vuelto al botín y al volverme al botín se hace lo malo ante los ojos de Yahweh y ya no discierne. Y ahora a lo bueno le llamo malo y a lo malo le llamo bueno. Entonces tengamos mucho cuidado. ¿Por qué? Porque Saúl era parte del pueblo. Juntamente con el pueblo se convierte y se hace malo delante de los ojos de Yahweh. So, primeramente se desertaba el pueblo y segundamente tomó dinero que no le correspondía. Porque recuerden que el príncipe de este mundo es Satanás y a él le corresponde el dinero de este mundo. Por eso que el amor a el dinero es lo que abunda en este mundo. El amor hacia el dinero. El pueblo también está inclinando hacia esas enseñanzas. Por eso es que, ¿verdad? La palabra dice, tengamos cuidado de los falsos profetas. Tengamos cuidado de esos profetas que se dicen llamar y se desvían de la verdad. Saúl le respondió a Samuel diciéndole, antes bien he obedecido la voz de Yahweh y fui a la misión que Yahweh me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Saúl no reconocía lo que había hecho. No, como leímos el libro de Melquisede, hasta que tú no reconozcas tu pecado, no va a haber salvación para ti. Hasta que tú no entres en un verdadero arrepentimiento, no va a haber salvación y liberación para ti. Isaías 5:20 dice, hay de ustedes que llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno, que convierten la luz en oscuridad y la oscuridad en luz, que convierten lo amargo en dulce y lo dulce en amargo. Entonces, no tomes nada que esté destinado a la destrucción. Si usted coge algo, mire lo que dice Josué capítulo 6:18 que había comentado anterior, en el suceso donde en ese, ¿verdad? En Josué capítulo 7, da el ejemplo de Acán de la tribu de Judá, quien tomó anatema de la ciudad de Jericó, en el cual, pues Yahweh a través de Josué le dijo, no tema nada, porque todo está destinado. Recuerden que todo se vuelve a cometer. Si usted no conoce la historia, nosotros estamos destinados a volverla a cometer. ¿Por qué? Porque estamos debajo de la cúpula de la tierra, donde todo es cíclico. Vuelve otra vez como una prueba
para ver si hemos aprendido de la historia de nuestros antepasados. Josué 6:18 dice, no vayáis a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio, para que ni nosotros ni el campamento de Israel os pongáis en peligro de exterminio y de desgracia. Josué le dijo, no tomes nada de lo que está destinado a la muerte, porque si tú tomas algo, va a traer peligro para ti y para la congregación. Y bendito sea por Yahoshua, que no tomó nada, ¿verdad? Y así, nada destinado a al anatema, a la destrucción, porque si no, todos nosotros hubiéramos sido destruidos. Pero Saúl aquí no había reconocido su pecado, sino seguía insistiendo, antes bien he obedecido la voz de Yahweh. A veces nosotros seguimos insistiendo que somos obedientes a Yahweh y no reconocemos. Por eso David decía, en uno de los salmos, dice, guárdame de mis pecados que me son ocultos a mis ojos, que todavía no lo puedo reconocer, que Yahweh nos guarde, ¿verdad? Y que pueda salir de lo que es de la abundancia de lo que está en nuestro tesoro. Recuerden que Kefas en su corazón tenía la negación, pero él le dijo a nuestro Mashiach que él nunca lo haría. Pero ¿qué sucedió? Cuando la luz entró, sacó lo que tenía en el tesoro, y lo que había en el tesoro era algo malo. ¿Y qué sucedió? Lo negó no una vez, dos veces, sino lo negó tres veces. Pero bendito Yahweh que saque todo lo que está en la oscuridad dentro de nosotros y que su luz pueda disipar toda tiniebla. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Yahweh tu Elohim en Gilgal. Él seguía echándole la culpa al pueblo. Él seguía recibiendo ese soborno, ese dinero, esa ganancia del pueblo. Y Samuel le dijo, se complace Yahweh tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Yahweh. Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. El obedecer es mejor que los sacrificios. El prestar atención que la grosura de los carneros. Obedecer es atender, oír, prestar atención, levantar las orejas, mirar, obedecer, que es la palabra llamar, llamar, que puede ser testigo, obedecer de oídas, como decía, de oídas te había escuchado, mas ahora mis ojos te ven. Obedecer, que es la palabra llamar, oír inteligentemente. Obedecer y atender, que es la palabra callado. Atender, levantar las orejas. Levantemos nuestras orejas y mirar nuestro camino. Ser un oyente. No solamente ser oidores de su palabra, sino hacedores de la misma. Escuchar, levantar las orejas y ponerlas en práctica. Obedecer. Atender y prestar atención y obedecer. Es mejor que los sacrificios y los holocaustos. Los sacrificios, que es la palabra sebaj, que es lo que inmola la carne de un animal. El sacrificio de Yahoshua, es lo que nosotros conocemos como ese holocausto, eso que sube, ese el sacrificio como subió, ¿verdad? Que quemó, subió agradable. Antes de ese sacrificio haber hecho, nosotros tenemos que obedecer. Antes de que Adán hubiera hecho el sacrificio del cordero, él tenía que obedecer. Pero bendito sea por ese sacrificio, que ahora usted y yo podemos obedecer, podemos prestar atención, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un corazón endurecido y Yahweh dice que les quitaré ese corazón endurecido y les pondré un corazón para obedecer.
Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la de obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Yahweh, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y recuerden que más adelante, cuando lleguemos hasta el final de Saúl, ustedes van a entender esto. ¿Por qué? Porque él no reconoció su culpa. ¿Y qué dice el libro de Melquisedec? Solamente reconociendo su necesidad, su culpa, solamente reconociendo esa necesidad, podríamos ser ayudados. Si no, no. Por eso es que mucha gente, muchos incontables seres humanos en el transcurso de la historia no reconocerían su propia culpa. El término, el final de Shaul fue buscar a una adivina, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Pecado que es la palabra hatá, que significa culpa, ofensa, algo para expiación, expiatorio, pena. Y recuerden que ella, Joshua, tomó nuestro pecado, nuestra culpa, todo lo que hemos cometido, porque usted y yo éramos culpables, defraudamos, como Adán los defraudó también. Pero para purificar tenemos que reconocer que pecado significa adivinación. La palabra que sem, adivinación, por suertes, por pago. Kazam, distribuir, determinar por suerte, un rollo mágico, un agorero, el que practica la adivinación, la hechicería, la rebeldía, la amargura, que es la palabra merí. Somos y éramos muy rebeldes. Como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la idolatría, que es la palabra terrafín y la estatua, la obstinación, que es la palabra patzar, porfiar. Eso era lo que Saúl estaba haciendo. Porfió a Samuel, que él había hecho y obedeció la palabra. So, ya que rechazaste, abominaste, que es la palabra más, desapareciste la palabra, arrojaste la palabra, desestimaste, despreciaste, rehusaste, repudiaste la palabra por cuanto desechaste la palabra, Yahweh también te ha desechado. Porque cada uno de nosotros lo que está sembrando es lo que va a cosechar. Si a ti te importa más lo que digan los hombres que Yahweh, pues vas a esperar de los hombres, sino de Yahweh. Si usted quiere que un hombre lo salve, pues el que confía en otro hombre, maldito el que confía en otro hombre, porque nosotros tenemos que esperar la salvación de los Shamaín. Él también te ha desechado para que no seas rey, para que no gobiernes, para que no te sientes en el trono de Yahoshua, así como Yahoshua se sentó en el trono de su padre. Pero recuerden que Adán dijo que él compartiría con ella los resultados de la rebelión. Saúl le dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Yahweh y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Recuerden que la palabra desechar es excluir, reprobar, menospreciar, desestimar, hacer poco caso o aprecio, rechazar. Saúl aquí reconoció su pecado cuando fue rechazado. Nosotros vamos a reconocer nuestro pecado cuando la puerta se cierre, porque Samuel le dijo: aquí va, por cuanto tú has desechado la palabra de Yahweh, Yahweh te ha desechado igual. Cuando recibimos la sentencia, ahora sí reconocemos que hemos pecado. Recuerden la historia de Noah
cuando la puerta se cerró y comenzó el diluvio, las personas que estaban afuera del arca comenzaron, ábrenos, Noah, ahora sí queremos ser obedientes a Yahweh. Cuando entre el juicio, muchos van a querer ser partícipes de las promesas. Reconoció Shaul su pecado cuando fue rechazado o cuando ya la puerta se cerró. Yo he pecado, pues he quebrantado el mandato de Yahweh. Transgredí, que es la palabra abar. Crucé porque temía al pueblo, porque temí que el pueblo me dejara solo. Yahoshua temió cuando todos los talmidim lo dejaron solo. Palabra yaré, el temer, el asustar. ¿A usted le asusta estar solo? Porque Adán se asustó y por eso dijo, también compartiré las consecuencias. Y él comió de fruto prohibido. Me uniré a ella porque prometí que estaría con ella hasta los últimos días. Eso fue lo que dijo Adán y se convirtió uno con Java en el pecado. El pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos, idolatría, la obstinación. Consentí a la voz del pueblo, a la voz de ellos. Nosotros vamos a escuchar la voz de la serpiente, nosotros vamos a escuchar la voz del pueblo que está en pecado, o usted se va a apartar y va a reconocer su culpa, y aunque usted esté solo en este camino, porque estar solo en este camino no es fácil, pero trae recompensa. Y esa recompensa usted la tiene que atesorar, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, porque si no, usted se va a devolver. Saúl se devolvió también. Y usted y yo no podemos retroceder. Usted y yo no podemos consentir. Cuando usted está cansado, agotado, ¿qué sale de usted? Pero Saúl le dijo a Samuel, vuelve conmigo para que adore a Yahweh. Samuel le respondió a Saúl y le dijo, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Yahweh. Yahweh te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Yo no volveré contigo, no volveré contigo. ¿Qué sucedió cuando Lucifer fue desechado de la presencia de Yahweh? No volvió con Yahweh. Se degradó, se degradó, se volvió más chiquito hasta que fue consumido completamente. Esas historias que nosotros contamos, estas historias que nosotros leemos, tienen que traer una reflexión para nosotros hoy en día. Usted se ha vuelto, se ha sentido solo, porque la palabra dice, vengan a mí todos los que están cansados, agotados, y yo los haré descansar. Es una promesa. Cuando usted se siente solo, cuando no hay nadie físicamente que esté con usted, cuando su esposo la ha abandonado, cuando su esposa se ha desviado, cuando sus hijos no quieren saber de Yahweh y usted está solo en su casa, que usted le pregunte a Yahweh, ¿realmente esto que yo estoy haciendo vale la pena? Y los haga dudar a usted. Ahí, en ese momento, usted tiene que decir, no, yo confiaré en que lo que Yahweh dijo será hecho, porque Yahweh no es un hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Recuerda la historia que todo el mundo estaba, la historia de Adán, que todo el mundo estaba viendo a Adán y pensaba en que si Adán se mantuvo, si se mantiene firme, obediente, va a traerle salvación y liberación a Eva. Pero Adán no sabía eso, pero hoy en día sí nosotros sabemos eso. ¿Por qué? Porque lo hemos estudiado. ¿Por qué? Porque el Rúa de Elohim nos da testimonio, testigo dentro de nosotros para que poder entender que eso es verdadero y que la palabra de Yahweh es viva y eficaz. Y corta todo lo que nos atrae confusión
y nos firma, nos da firmeza. Cuando usted se siente solo, abatido, afligido, usted recuerde la orden de la memoria de Amalek. Tiene que destruir todo eso, esas voces que se acercan y lo rodeen, porque si no, lo acaban. Pero usted tiene que subir sus manos, porque Yahweh, así como Moshe tuvo quien levantara sus manos, Yahweh va a enviar a usted para que sus manos sean levantadas y usted se va a sentar en la roca. Pero si no, si usted va a ser como Saúl, pues mira lo que Saúl le dijo a Samuel. Seguimos la lectura porque esto no se acabó. Volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y este se rasgó. ¿Qué sucedió? Porque todavía Saúl desechado no lo reconoce, pero volviéndose Samuel para irse, tratando de sostenerlo, él se asió de la punta de su manto y este se rasgó, se asió, se agarró, se fió, ató, que es la palabra hazak, de un extremo de la punta, de una extremidad, que es la palabra canaf, de un postrero, su manto, que es la palabra meil, el traje, la cubierta, la túnica, de la derivación ma'al, que es lo que, ¿verdad? Eh, cubre. ¿Qué fue lo que cubrió nuestra rebeldía? Y ese manto se rasgó, se abrió, que es la palabra cara, se despedazó. Hubo una separación. ¿Y qué sucedió este acto? Samuel le dijo, Yahweh ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. El reino de Israel fue quitado de las manos de Saúl y fue dado a un prójimo que era mejor que él. Yahweh puede quitar este regalo de consagración para ser ungidos por príncipe y se lo puede dar a alguien mejor que tú si usted y yo no obedecemos, si rechazamos, si despreciamos, si echamos fuera, si tenemos en poco su palabra, porque mira lo que hizo las acciones de Saúl, tomó dinero del botín, hizo sacrificio cuando él no podía hacer sacrificio. Y aún así, Yahweh le daba oportunidad tras oportunidad. Fue demandado por el pueblo y fue ungido. Yahweh lo escogió y fue ungido. El pueblo lo desecha y Yahweh lo desecha. ¿Qué más tenemos? ¿Qué proceso más tenemos que nosotros pasar? Que tengamos la oportunidad hoy. Yahweh dice, si tú escuchas la voz hoy, no endurezcas tu corazón. No ayer, porque ya pasó, no mañana, porque todavía no ha llegado. Hoy es lo importante que nosotros tenemos que hacer hoy, porque si no, tu reino se rasga hoy y se le da el reino al prójimo. El reino es la palabra malakut, que es lo que aparece en este pasuk, rey, reinado, de la derivación mamlaka, el dominio. Te he quitado el dominio, te he quitado el gobierno, te he quitado la nación. Ya no vas a ser esa nación apartada para mí. Ya no te constituyo para ascender al trono. Todo esto que nosotros estamos viendo está vigente para el día de hoy. Estamos recibiendo las mismas enseñanzas. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá porque no es un hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Esto lo dice en Números capítulo 23, versículo 19. Yahweh no es un hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Yahweh lo hizo, lo hará. Él no tardará, sino que hay que esperarlo. ¿Por qué? Porque Yahweh no se contradice. Y sabemos, ¿verdad? Que más adelante, pues el reino, aunque pasó tiempo después, porque es la realidad, pasó tiempo después,
de que el reino no se le quitó a Saúl. Es bien importante, aunque el reino de Israel no se quitó en este momento, ya estaba una orden, que el reino no le pertenecía más a Saúl. Tengamos cuidado porque puede ser que ya Yahweh nos haya desechado, pero esto todavía no se ha cumplido, pero se va a cumplir. Entonces tengamos cuidado, sino hace, a arrepentirnos y aceptar nuestras culpas, porque no hay ninguno bueno aquí, todos fallamos. Hay que reconocer que necesitamos la grandeza de Yahweh. Hay que reconocer que necesitamos su mano poderosa, porque solo no podemos hacerlo. Y lejos de Él nos secamos. Nada podemos hacer. Y él dijo, yo he pecado. Lo reconoció. Saúl dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Yahweh tu Elohim. Samuel le dijo que no iba a volver, pero Saúl dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres. La palabra honrar, la palabra kabad, abrumar, sentir ese peso. Cuando usted quiere ser honrado delante de los hombres, usted va a sentir ese peso, esa carga que es severa, obtusa, porque se hace más pesado. ¿Ok? Porque usted quiere agradar a los hombres y no a Elohim. Hechos capítulo 5, en el cual Kefas y los discípulos estaban hablando en el templo, ¿verdad? Y ellos se le prohibió, esto lo puede encontrar en Hechos capítulo 5, se les prohibió hablar en el nombre de Yahoshua para que ese nombre pues no se esparciera. Y ellos fueron delante de los saduceos y los saduceos se llenaron de celo y los echaron a la cárcel pública, a la prisión. Y en esa noche, mientras los Kefas y los Talmidín estaban en la prisión, vino un ángel de Elohim y los sacó de la cárcel para que siguieran pregonando las palabras de vida en el templo. Y Kefas siguió pregonando en el templo y a la mañana siguiente, ¿verdad? Se encontraron que los que lo habían echado en la cárcel, estoy parafraseando, ¿verdad? Estoy haciendo un recordar, usted lo puede encontrar en Hechos capítulo 5, y lo llevaron, ¿verdad? Lo llevaron tranquilamente hacia ese concilio donde se les preguntaban, porque siguen llevando el mensaje en ese nombre. Nosotros se lo hemos prohibido, pero Kefas dijo, es necesario obedecer a Yahweh antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Yahweh y ser desechado por los hombres, porque si no, somos desechados por Yahweh, pero amados por los hombres. Y usted tiene que escoger a quién va a obedecer, porque si quiere honra de los hombres, pues ese peso va a ser cargoso, severo, va a ser multiplicado, va a ser muy pesado. Pero te ruego que me honres delante de los ancianos y de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Yahweh tu Elohim. Volvió Samuel tras Saúl y Saúl adoró a Yahweh. Samuel volvió tras Saúl y adoró Saúl a Yahweh. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente y dijo a Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. ¿Por qué? Porque la acción de Agag, de la llama, ¿verdad? El que hizo, encendió el fuego del pueblo de Israel, ya pasó la amargura de la muerte. ¿Por qué? Porque me dieron vida. Saúl y el pueblo me dio vida. Y si usted le da vida a la destrucción de los amalecitas en su vida, le va a traer amargura, pues hay de usted.
Ay de mí, ¿verdad? Si tomamos esa decisión. ¿Por qué? Porque sabemos que Yahweh nos da una orden que nosotros no la podamos cumplir. ¿Por qué? Porque si Yahweh te escogió a ti, me escogió a mí, es porque Yahweh nos va a capacitar. No es porque usted se sienta a gusto y es capacitado. No. Nosotros fuimos escogidos de lo vil y lo menospreciado. ¿Para qué? Para eh, traer vergüenza a los sabios, porque ni Kefas ni los otros talmidim podían hablar correctamente. Mira Moshe, que era como tartamudo, tenía dificultad al hablar. Y entre otros testigos, bendito Yahweh, como el Padre toma algo que supuestamente es débil y lo transforma. Mira su vida, lo que Yahweh ha hecho con cada uno de nosotros y cómo nos ha transformado. Pero Samuel le dijo, traedme a Gad, el rey de Amalek. Y él dice alegremente, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel le dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijos entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Yahweh en Gilgal, ¿verdad? Descuartizó. La palabra que aparece es la palabra shaf, cortar en pedazos, matar, delante de Yahweh en Gilgal. Recuerden que en el sentido positivo, cuando Samuel corta en pedazos a la llama, ¿verdad? Tomando como el significado de Agag. Recuerden que la llama, cuando está en el altar, viene teniendo con mayor fuerza el fuego, pero cuando es cortada en pedazos, ¿verdad? Una pequeña llama se desprende delante de Yahweh para dentro de nosotros, como, ¿verdad? Como en la historia de Abraham. La llama bien fuerte, bien firme ese fuego, pero cuando se corta, como esa llama que se desprendió, es un pedazo que vino a morar en cada uno de nosotros, pues nosotros tenemos que proteger esta llama, ¿verdad? En la O positivo. Ahora en el lado negativo, pues sabemos que Amalek viene en contra del conocimiento que usted recibe de Yahweh y de su trono, del Cordero, de todo lo relacionado a lo que dice Yahweh. Amén. Entonces tenga cuidado, sea despierto, no menosprecie la palabra, no rechace la palabra, porque si no, esa llama va a esparcirse sobre toda su vida y lo va a destruir a usted, lo va a desechar a usted. Y el reino que Yahweh ha tenido preparado para usted va a ser dado a uno mejor que usted. Ninguno de nosotros quiere eso, pero es una enseñanza que usted y yo tenemos que atesorar, prestar oído, levantar nuestras orejas. Se fue luego Samuel a Ramá, la palabra Ramá, al lugar alto, al lugar alto. Sabemos, ¿verdad? Que en los lugares altos, más adelante, pues va a ser como una serie de idolatría. Pero en el caso de Samuel, donde él habitaba en Ramá, donde él habitaba en ese lugar alto. Y Saúl subió a su casa en Gibea, un Gabá, en el monte alto, en el collado. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl y Yahweh se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Nunca más Samuel vio a Saúl. Entonces, qué triste, ¿verdad? Cuando nosotros pues reconocemos que el primer rey, como el primer Adán, pues desecha, ¿verdad? Haciendo esa alegoría, trayendo, ¿verdad? Esa memoria, esas dos historias, que nosotros no seamos la tercera. Porque recuerden que tiene que haber dos o tres testigos. Primero Adán, luego Saúl. Usted será el tercero. Usted va a seguir las
enseñanzas que hoy en día nos separa del reino de los Shamaín, porque Samuel siguió intercediendo, clamando, llorando por Saúl, se condolía, se afligió, se enlutó, gimió, seguía haciendo duelo por Saúl y el pueblo. ¿Por qué? Porque la esencia de Samuel era interceder, pero Samuel tuvo que ser fuerte y escuchar la palabra de Yahweh. Entonces, hasta aquí es que, ¿verdad? Hasta el 35 exactamente. Entonces, tengamos cuidado, porque Mateo 23-28 dice, así también nosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Por eso es que tenemos que limpiar nuestro corazón, ese depósito, donde abarcamos o lo bueno, si eres un hombre bueno, en ese depósito vas a sacar cosas buenas. Pero si tú eres un hombre malo, como dice Lucas capítulo 6:45, que dice, si tú eres un hombre malo, vas a sacar de ese depósito hipocresía, iniquidad, y vas a querer honra de los hombres y no de Yahweh. Recuerden que nosotros juzgamos según la carne, porque estamos en carne. También nos da la enseñanza que tenemos que guardarnos de los falsos profetas que vienen a nosotros como vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Pero usted conoce si usted es una o un falso profeta. Recuerden que Amalek son los que atacan por detrás, matando a los más débiles que estaban exhaustos y cansados. Cuando usted se sienta débil, cansada, exhausta, borra la memoria de Amalek de su vida y mantén tus manos en alto para así Yahweh dar la victoria en contra de los enemigos que se van en contra del trono de Yahweh y de su justicia. Amén. Entonces, hasta aquí es la parte número 4 de esta serie llamada Ungidos por Príncipe, esta cuarta parte de la lectura de Saúl, el primer rey de Israel.